¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es María, formo parte de Evangel Servicios Integrales. Bueno, en el día de hoy nos acompaña el ingeniero Diego Grau, el ingeniero Jorge La Peña y va a estar finalizando la charla Evangelina Laborato de Evangel. Le voy a dar la palabra a Gerardo Rabinovich, que nos estuvo acompañando en todos estos encuentros. Así da una pequeña introducción. Hola, Gerardo. Hola María, buenas tardes. Evangelina, Jorge, Diego, bienvenidos a todos. Hoy cerramos el ciclo de charlas que comenzamos hace ya 3 semanas atrás con una muy buena asistencia y bueno, con buenas repercusiones. Hoy lo cerramos con los protagonistas de nuestro instituto, nuestro secretario Diego Grau y nuestro presidente Jorge La Peña, y con la presidente de la empresa Evangel, que nos va a hablar también de su empresa y de la intención de colaborar entre el instituto y la empresa para seguir con estas reuniones y también aportar servicios de formación en el sector industrial y también en el sector energético. Así que yo, digamos, les doy la bienvenida a todos y le pido a Diego, que es el que va a comenzar con esta charla. En este caso mío particular, los temas que vamos a tocar hoy, hay 2 temas que a mí me han apasionado toda la vida. Uno tiene que ver con la integridad de la gestión, es un tema que personalmente me gusta mucho y que lo voy a tocar en general hoy. Y el otro tema es la energía, que me apasiona y ha estado en mi vida profesional durante todo el tiempo, desde el inicio. Yo soy ingeniero y he trabajado en ingeniería de la energía desde siempre. El primer punto, no sé si tenemos el PowerPoint, María. El título de mi parte de la presentación tiene que ver con la integridad en las obras y los servicios públicos energéticos. Y como decía recién, el tema de la integridad es un tema que siempre me ha interesado. Y en este caso, lo que vamos a tocar, que tiene que ver con el compromiso público y privado, tiene que ver con cómo se ve desde el punto de vista de la planificación los escenarios de integridad. Los conceptos de integridad tienen que ver con los valores, tienen que ver con los principios, tienen que ver con la ética, tienen que ver con la moral. En definitiva, todo esto que tiene definiciones filosóficas y éticas y distintos tipos de interpretaciones se resumen en un solo concepto, el concepto de hacer lo correcto. No solamente en el tema de planificación, importante qué es lo que se va a hacer, sino el cómo se va a hacer, el tema del fin y los medios. El hacer las cosas correctamente es muy importante en todo lo que es la gestión. A veces se discuten conceptos, a veces se discuten fines y distintos lugares a donde hay que llegar, pero si no se hacen las cosas bien para llegar a ese lugar, no vale. En la planificación se habla de la misión y de la visión, pero antes de la misión y de la visión está el concepto de los valores. Y es un poco de eso a lo que me quiero referir en primer lugar. Teniendo en cuenta los valores y los principios y el tema de la integridad, pasamos a otro de los puntos iniciales en un planeamiento estratégico, que es tener un adecuado diagnóstico, un diagnóstico de situación, y en este caso nos referimos a la situación actual. Y vamos a hablar del tema de las obras y servicios públicos, particularmente en el caso energético. Vamos a ver entonces cuál es el diagnóstico desde el punto de vista de la concepción de integridad de las obras de infraestructura, de las obras de servicios, lo que tiene que ver con energía, lo que tiene que ver con la importancia que tienen otras obras públicas como vivienda, transporte, lo que tiene que ver con los servicios públicos en materia energética, de la luz y del gas. Todo esto, el tema de los combustibles, lo va a ver con más
detenimiento Jorge Lapeña. Pero en todo esto hay también un común denominador que tiene que ver con el diagnóstico y que tiene que ver con lo que estamos analizando en forma global, con la integridad, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Todas estas cosas que hay que hacer y que hay que hacerlas bien, como dicen en la transparencia, en el diagnóstico tenemos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se han estado haciendo bien. Para hacer las cosas bien hace falta una buena gestión. También hace falta, como dice en la transparencia, tener inversiones. Inversiones nos cuesta tener. ¿De dónde sacamos la plata para hacer las obras y hacerlas bien? De los fondos públicos no los tenemos. Financiamiento internacional no lo tenemos. Estamos con la deuda, estamos tratando de refinanciar. Acá hay muchas cosas que hay que resolver y no estamos en problemas, como decía recién. Más abajo vemos otro tema que lo hemos sufrido todos durante los últimos años, que es el tema de tarifas. El tema de tarifas tiene que ver con el servicio público y tiene que ver con que la gente, en realidad los usuarios, no saben lo que tienen que pagar. Por ahí tienen un subsidio que durante mucho tiempo a todo el mundo, sea un gran consumidor, un pequeño consumidor, una persona de alto nivel adquisitivo o de bajo nivel adquisitivo, todos tenían una tarifa congelada. Cuando llega el momento de que las empresas se dan cuenta de que eso así no funciona, se empiezan a ajustar las cosas y la gente empieza a no saber dónde está parada y a soportar estos ajustes que no tienen, de alguna manera, una medida de regla de juego claro y permanente. Más abajo pongo la transparencia, en resaltado en amarillo, que uno de los problemas graves que tenemos es que no hay políticas de Estado. No hay políticas de Estado significa que no hay nada que pueda ir superando, que tras un gobierno y otro gobierno las cosas no vayan cambiando pendularmente. Significa que no hay seguridad jurídica y ese es uno de los motivos por los cuales no hay inversiones o las reglas de juego de inversores extranjeros que no vienen a la Argentina. Falta planificación, falta control y falta algo que desde el punto de vista de la integridad le damos mucha importancia, que es los análisis de riesgo. Esa es la primera parte del diagnóstico. La segunda parte del planeamiento estratégico, después de tener un diagnóstico, es ver de qué manera tenemos que resolverlo. Eso en el planeamiento estratégico se llama pasar a los objetivos. Pero los objetivos, que son muchos, que van a llevar a la gestión, están los lineamientos generales, que son el paraguas general para obtener esos objetivos. Y está el análisis de riesgos, que decía recién. Análisis de riesgos, que decir, ¿qué pasa si hacemos esto mal? ¿Qué pasa si no hacemos esto? ¿Cuáles son las prioridades? Hace poco en Mangel hubo una charla muy interesante del ingeniero Pedro Margelli, que habló de riesgos y habló con mucho conocimiento, mucho más del que puedo tener yo, así que voy a ser muy breve en esto. Pero ahí ven unas flechitas ustedes abajo que dice, lo primero que hay que hacer con los riesgos es identificar dónde están puestos. Luego se los analiza, se ve de qué manera los riesgos tienen mayor o menor probabilidad de ocurrencia, o de qué manera son más o menos graves esa situación de riesgo. Y en base a eso se da una respuesta. ¿Cuáles son las respuestas a los riesgos que nosotros vemos y que tenemos que resolver como lineamientos generales? Uno, tener políticas de Estado, como decíamos antes. Políticas de Estado significa, a lo mejor no es tanto la discusión como decir somos estatistas o somos privatistas o somos populistas o somos de un partido o de otro partido. Hay que tener en cuenta lo que es el Estado y no lo que es el gobierno. El rol del Estado. El Estado tiene que tener una continuidad y las políticas de Estado significan que aunque cambien los gobiernos, las cosas en materia de obras públicas, servicios públicos y energía tienen que continuar. Eso no ha pasado así. Hemos ido pendularmente, un gobierno ha dicho una cosa y otro gobierno ha dicho otra, y hemos pasado a detener todos los proyectos o muchos de los proyectos que se han encargado. El segundo punto que pongo acá es la transparencia en la gestión pública. Las instituciones, los sistemas de contratación, los controles de los proyectos y las obras, en materia de servicios públicos, ya lo decíamos antes, sistemas claros de costos y tarifas. En esto hay que trabajar profesionalmente, no estar sujetos a los caprichos de alguien que dice vamos a hacer tal subsidio, vamos a cobrar a este sí, a este no. Esto significa sistematizar los proyectos y sistematizar la gestión. De esta manera se logra otro de los desafíos, que es la eficiencia de los servicios.
Esto es para rendir cuentas con responsabilidad, con calidad, con cumplimiento. Hay muchos organismos que son y deberían ser eficientes, que son los que deben controlar esta eficiencia. Nosotros hemos visto la manipulación de entes reguladores que están intervenidos y que no pueden controlar los servicios públicos. Tenemos instituciones como la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Defensa de la Competencia, la Unidad de Información Financiera, que tienen que hacer todos estos controles. Esto tiene que funcionar bien. Y funcionar bien también significa con sistemas de información y comunicación adecuados. Acá una diferencia. Hay cosas que hay que cumplirlas porque es obligatorio cumplirlas. No solamente porque hay que hacerlo correcto, que es un principio básico, hacerlo correcto, un principio de cada persona. Hacerlo correcto de forma obligatoria es lo que está dicho en las leyes y en los marcos legales, y el que no hace las cosas bien deberá ser penalizado por la justicia y cumplir el castigo que corresponde. En la otra columna está algo superador a esto, que es la cultura de todos nosotros, que independientemente de que tengamos que cumplir leyes o no, hagamos las cosas correctamente, que es un poco el tema de la integridad que yo quiero. Cuando hablamos del marco legal, los que lo tienen que cumplir son el Estado, de una manera de la responsabilidad de administrador, de gobierno. El rol del gobierno no es lo mismo que el Estado, pero el gobierno como administrador tiene que ser responsable y cumplir esos roles. Y el sector privado. El sector privado y el sector público deben estar integrados. Esto de tener el privatismo o estatismo, si las cosas se hacen bien, la integración y la sinergia entre lo público y lo privado, como hemos demostrado en muchos proyectos. Yo he estado en Mendoza, he estado en la función pública en Mendoza y hemos hecho un proyecto maravilloso que es el proyecto de Potrerillos, que era mitad del Estado y mitad de los privados. Y se hizo ese proyecto y todo funcionó fantásticamente bien. Las corporaciones empresarias tienen que cumplir los marcos legales y las leyes. Las empresas, grandes y pequeñas, las contratistas principales y los subcontratistas, tienen que cumplir las leyes. Los organismos financieros nacionales e internacionales tienen que cumplir las leyes. El rol de la justicia es ver si se cumplen las leyes y si no se cumplen las leyes, aplicar las penalidades. Acá hemos visto, estado a la orden del día, sobornos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, coimas sobre precios, hay corrupción, malversación de fondos, fraude, lavado de dinero, todas estas cosas las hemos visto y la justicia en muchos casos ha tomado medida y en otros todavía estamos esperando. El rol de la justicia como uno de los poderes del Estado, de acuerdo a nuestra Constitución, es una de las cosas que es legal y es obligatoria de asumir. ¿Qué se aplican? Las leyes y normas nacionales e internacionales y últimamente, a partir de hace un año y medio, la responsabilidad penal empresaria, la ley 27401, que obliga a las empresas a cumplir un montón de roles y en el caso de que no se cumplan, también sean penalmente castigadas. El tema de la cultura, que está en la otra columna, tiene que ver con los principios y valores culturales de una sociedad. Profesionalismo, transparencia, comunicación, diría honestidad, generosidad, solidaridad, todo esto, si uno puede no ser solidario, por no ser solidario no va a ir preso. Pero es importante tener una sociedad que tenga esta cultura, la cultura del cumplimiento, la cultura de la ética, la cultura de hacer las cosas perfectamente bien hechas. En los sistemas de contratación público-privado hay reglamentos, hay sistemas para concesión que están puestos legalmente, hay licitaciones, hay pliegos, evaluación de proyectos, todo esto, hay muchas cosas que tienen que ver con lo legal y otras tienen que ver con estas cositas que muchas veces no se castigan penalmente, pero existen. Incompatibilidad, incumplimiento de normas, especulaciones, tráfico de influencias, cosas que no son penables desde el punto de vista legal, pero sí son importantes desde el punto de vista de la cultura de cumplimiento. Las normas son mecanismos y procedimientos internos de las empresas, análisis de riesgo de las empresas, conflictos de intereses. Las herramientas son la mejora continua, las normas ISO, y los reglamentos de compliance que últimamente se están haciendo obligatorias para
tanto el ámbito público como para el ámbito privado. Si vemos la que sigue, María. Ahora, es muy fácil decir esto, hay que, todo esto es lo que hay que hacer. Lo difícil es hacerlo. Esto vamos a la parte que sigue del planeamiento estratégico, una vez que hemos dicho los lineamientos, los objetivos, cuál es el camino, cuáles son los valores, los principios, la misión. Ahora hay que hacerlo. Esto ya es un poco más complicado y obviamente no se puede hacer en una charla de pocos minutos, pero yo acá pongo 3 conceptos: el qué, el quién y el cómo, llevar a la realidad el hacer este tipo de integridad en el manejo de las obras y los servicios públicos, en particular en la energía. Primero, el compromiso en la rueda, el compromiso de integridad en la empresa o en el organismo que corresponda. Tenemos que hacer el análisis de riesgo del que hablamos recién, ver dónde están los problemas y qué consecuencias pueden tener. Definir en base a eso un programa de integridad, que cada empresa, cada organismo tenga que revisar qué es lo que se hace y que tenga que estar permanentemente verificando que esto se haga así. Implementar ese programa. Otra vez pasamos a la gestión, que no es solamente decir y planificar en un lindo programa, sino que hay que gestionar. Luego hay que monitorear, como se hace en la gestión estratégica, comunicar la estrategia y los avances, y volver a empezar de vuelta tema por tema, como un círculo virtuoso para lograr la integridad en cualquier tipo de organización. A nivel general, tenemos quiénes son los que tienen que hacer esto. Algo decíamos recién. Los servidores públicos, esencialmente, cosa que muchas veces no lo hacen, y hacen todo lo contrario. La integridad corporativa, las empresas que muchas veces también especulan, y cuando las cosas no andan bien, hay muchas empresas les va bien y especulan con esto por determinadas problemáticas o arreglos que pueden llegar a ser, que la justicia a veces no ataca como corresponde. Y la participación ciudadana a través de programas sociales o la tercer pata del banco, como digo yo. Acá está el Estado, acá está lo privado y está la sociedad también, para que las 3 patas puedan mantenerse de una manera. Los programas de integridad que se manejan en las nuevas conceptos de aplicación de integridad en las organizaciones tienen que ver con el compliance. Los programas de integridad tienen que hacer que en las empresas se tenga un código de ética, se manejen políticas, normas y procedimientos específicos que se tienen que cumplir y revisar, y que tiene que estar comprometido un compliance officer responsable de esto, y un equipo tiene que estar no solamente en el ámbito de cada organización, sino de todos los que están vinculados con la organización, y con un compromiso directivo y de todos los que están en la organización. Esencialmente también, acá se dice mucho en compliance, top from the top, o sea que tiene que haber el compromiso desde el tope de cada organización para tener la integridad en la empresa o en el organismo. Vamos a pasar a algo más práctico, que tiene que ver con cómo se manejan los proyectos públicos y los proyectos privados desde el punto de vista de la consecución de las obras y de los servicios públicos. Ya vamos entrando un poco en un tema más específico, para dejarle después a Jorge que entre en el tema específicamente energético. Los procesos desde hace muchos años son imperfectos. Hay riesgos de mayores costos en la realización de las obras, hay conflictos, hay negociaciones y hay corrupción. Si pasamos, vamos a ver uno por uno para cómo hacemos con la contratación, la planificación de las obras y de los servicios públicos. Significa que antes de empezar cualquier cosa tenemos que tener objetivos claros, específicos, que se puedan alcanzar y que sean coherentes. Esto se dice muy generalmente, pero hay herramientas para hacer esto. Hay leyes, que nosotros tenemos las leyes de obras públicas que obligan a tener una planificación, a establecer prioridades. Algo muy, muy importante es tener la factibilidad previa a encarar un proyecto para estar seguros de que eso no solamente es necesario, sino que se puede hacer. Otro de los objetivos es el tema de tener consensos. Saber que cuando hay proyectos de largo plazo o se afectan los servicios públicos, no importa la opinión de un gobierno que después pueda ser modificada por el gobierno que sigue. Lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo todos en decir esto es así. Entonces, cuando es así,
como hemos hecho, por ejemplo, en el proyecto de Mendoza, que yo digo de Potrerillos, que llevó varios gobiernos que pasaron uno atrás del otro. Como en Mendoza no hay reelección, cada uno que venía después tenía que adaptarse o saber que después que terminaba iba a terminar y que la pelota, la posta, la tenía que pasar de uno a otro. Esto me parece que es absolutamente importante. Un proyecto tiene que tener una descripción completa técnicamente. Una descripción completa técnicamente quiere decir que los organismos que licitan un proyecto o que organizan la prestación de un servicio tienen que ser profesionales. Tiene que haber experiencia en cuadros técnicos, tiene que cumplirse todas las fases de un proyecto. El anteproyecto, el proyecto definitivo, hasta llegar al proyecto ejecutivo y hasta llegar a los cálculos, las etapas y la planificación. Hay modelos, hay ensayos, hay que evitar imprevistos. Esto es muy profesional y últimamente no se está haciendo. Este tema es fundamental en las obras y servicios públicos, que es el tema del control de costos. Muchas veces se hablan de obras, como decía recién dando un ejemplo, en donde no se sabe realmente cuánto va a costar. Nos metemos en un determinado proyecto diciendo, bueno, ya vamos a ver, porque esto en realidad, sobre la marcha, yo creo que esto es muy importante. En los servicios públicos, esto es esencial. Si no tenemos los costos, por ejemplo, últimamente hemos visto el tema del valor del crudo. Entonces resulta que por ciertos temas internacionales, por el tema de la pandemia, por lo que fuera, cae el crudo, entonces nosotros tenemos que ver qué hacemos con nuestro petróleo. Esto lo puede hablar Jorge también, seguro después. Pero para saber qué hacemos con el precio de nuestro petróleo hasta llegar al surtidor, tenemos que saber cuánto cuesta la extracción, cuánto cuesta extraer el petróleo, cuánto cuesta extraer el gas. Y esto resulta que es un misterio. Porque cuando después el que tiene que pagar, el usuario tiene que pagar el combustible o el gas o la luz, resulta que hay un aumento o que no hay un descuento cuando realmente baja la materia prima, y no se sabe de qué manera controlar, porque no se tienen los costos, porque dicen, no, esto es un problema de la actividad privada. Los costos cuando se trata de obras y servicios públicos tienen que ser conocidos. Y uno de los temas que hay que manejar es decir, el subsidio de la empresa que pide una ayuda para mantener un sistema estratégico de desarrollo, como puede ser la extracción petrolera o de gas, necesita un subsidio. Bueno, sí, perfecto, pero si yo te doy el subsidio, vos decime los costos. Esto tiene que ver con lo que le llamamos due diligence o la investigación, que tiene que darse en todos los casos cuando trata de equilibrarse el balance entre lo público y lo privado y cuando se trata de trabajar con integridad. Ya estoy terminando. Los recursos, el proceso licitatorio tiene fases, como decía recién. Tiene que haber actos preparatorios, tiene que haber un estudio de mercado para ver si es realmente necesario o no necesario el proyecto o el servicio que se va a prestar, selección de las empresas, ver las propuestas, hacer la ejecución del contrato. Esto tiene que tener pliegos claros, completos y concretos. Es una especialidad muy importante que últimamente se ha perdido desde el punto de vista de quienes hacen este tipo de cosas, y se haga un paquete, se pone en la calle, y las empresas muchas veces lo van armando sobre la marcha, significando que pueden haber adicionales, pueden haber mayores costos, que es lo que ha estado pasando últimamente. La competencia tiene que ser clara. Esto hemos visto también muchos ejemplos en el caso de que las obras que se licitaban tenían nombre y apellido de antemano. Tiene que tener el aspecto técnico cubierto, tiene que tener el aspecto comercial cubierto, el análisis de mercado sobre la necesidad del proyecto cubierto, el análisis económico y financiero sobre cómo se va a pagar y cuánto va a costar cubierto, y el análisis ambiental también. Todo esto tiene que tener absolutamente transparencia y todos tienen que cumplir requisitos que están escritos, están en la ley de obras públicas, pero muchas veces no se cumplen. Finalmente, tenemos que tener el presupuesto y tenemos que saber que ese presupuesto hacia la factibilidad del proyecto tiene rentabilidad y tiene que recupero de inversión. Cuando decimos rentabilidad no es que se recupere solamente la plata, hay rentabilidad social, hay proyectos que tienen que tener un concepto de devolución de inversión que tiene que ver más con el servicio público. Finalmente a todo esto, y para no robar mucho más tiempo, la última transparencia, las obras tienen que hacerse, tienen que llevarse a cabo. Eso significa que el organismo que contrata tiene que tener inspección, tiene que tener cuadros técnicos, tiene que medir qué es lo que se va ejecutando para poder hacer la recepción y la certificación cada mes de los trabajos, tienen que aprobar
cada uno de los trabajos que se hacen con grupos técnicos tiene que certificarse y tiene que tener una oficina técnica absolutamente confiable y transparente. La última es muy general y tiene que ver con lo que decíamos antes. Los cuadros técnicos tienen que ser profesionales, desde que se inicia el proyecto hasta que se recibe la obra terminada. Hemos tenido ejemplos de cuadros técnicos en Agua y Energía, en Hidronor, en Gas del Estado, en Segva, cuadros técnicos que luego de las privatizaciones de todas estas empresas que han sido en Hidronor, que han sido baluarte de obras públicas ejecutadas correctamente y con mucha integridad, todo esto, muchas de estas cosas se han perdido. A los profesionales hay que darles planes de carrera, especializarlos, formarlos, tener cuadros firmes, tanto en la parte pública como en la parte privada también. Uno de los temas que nos ha preocupado, que es el tema de las privatizaciones, significa que muchas cosas que tiene que hacer la responsabilidad estratégica del Estado pasa al sector privado. Es el caso discutido con respecto a YPF, Aerolíneas Argentinas, en donde uno dice, bueno, pero la eficiencia del privado, al final vemos que no es tan así, y el rol del Estado desde el punto de vista de su responsabilidad en cuanto a la estrategia de los bienes que se manejan. De todas maneras, no es negro o blanco, y todo esto tiene que ver con el equilibrio entre lo público y la privada. Pasemos antes, por favor, María. Otro anterior. Antes. Los pliegos tienen que estar definidos, la que sigue. Los pliegos tienen que estar definidos. Hay veces que se transfieren las responsabilidades de lo público a lo privado, diciendo, ya que no tenemos un Hidronor o una Agua de Energía, un gas del Estado, este es el proyecto, EPC se llama, Engineering, Procurement and Construction, en el que el proyecto se lo delegan absolutamente todo a las empresas, y las empresas asumen, a lo mejor haciendo la obra y después administrándola y sacando su rentabilidad a su riesgo, un montón de responsabilidades que a veces es difícil ver qué negocios buenos o malos hay atrás. Las últimas transparencias que vienen, rápido pasarlas, María, tienen que ver con el ejemplo del sector energético, los temas que han planteado los secretarios de Energía, la que sigue, los temas que hemos tratado mucho en el Instituto sobre la agenda energética, y todo esto es a lo que se va a referir a continuación Jorge, que es algo más específico. Quise ir rápido, no sé si he cubierto el tiempo, pero hasta ahí está lo que quería decir. Cualquier pregunta quedo a disposición. Gracias por su atención. Si les parece, vamos a estar pasando a la exposición del ingeniero La Peña. Bueno, un saludo a todos los participantes. Feliz día al ingeniero. Veo muchos en la lista. Ahí lo veo al ingeniero Nieves Cao, a Horacio Camps, a Gedor Rabinovich y muchos otros. Y bueno, saludo especial para ellos. Y bueno, después de esta exposición de Diego voy a reseñar un poco lo que es la actividad del Instituto Mosconi, que yo diría el corazón de la actividad es la de estudiar y promover y discutir las políticas energéticas de aplicación posible en la Argentina, ¿no? Es decir, estamos mirando la realidad y ver cómo esa realidad se puede transformar con realismo en un tiempo determinado y sin cometer los errores que mencionaba Diego, que son de dos tipos: errores técnicos, es decir, no hacer lo que dice la regla de la buena técnica, como decimos los ingenieros, o errores, digamos, delictivos, llamémosle, que es aprovecharse de determinados puestos o influir en determinados puestos de la administración pública para tener un beneficio personal, y lo que va en contra de lo que sería el interés general, ¿no es cierto? Y el bienestar general. Bueno, en el caso energético particularmente, el Instituto Mosconi en esta cuarentena ha estado
activo, y un tema que se planteó es, bueno, estudiar el funcionamiento del sector energético y tratar de promover una política que mejore la situación actual. Antes que nada, creo que es importante mencionar que la pandemia, que todavía no tiene cura ni vacuna, puso de manifiesto o puso en superficie errores muy importantes o defectos muy importantes que quizá en la normalidad pasaban desapercibidos. Por ejemplo, bajara la demanda de bienes y servicios a nivel mundial, que esa baja de la demanda de bienes y servicios a nivel mundial provocara también la baja de la demanda de petróleo y derivados, y que esto llevara a una baja de los precios internacionales, y esto bastó para que la comunidad petrolera argentina, o los productores de hidrocarburos, manifestaran de viva voz la imposibilidad de seguir trabajando con esos precios. Entonces, como bien dijo Diego en su alocución, una cosa que tienen que tener los proyectos desde el punto de vista técnico es un análisis meticuloso de los riesgos. Un riesgo es precisamente embarcarse en la producción de un commodity y que ese commodity suba o baje de precios. Y si baja de precios y no podemos sostener una demanda y salimos corriendo a pedirle al Estado que nos dé subsidios, bueno, es la demostración más palpable de que el proyecto era débil. Bueno, en este contexto, el Instituto Mosconi hizo un trabajo colectivo que reunió a un conjunto de entre 35 y 30 profesionales de primer nivel de energética, la mayoría del Instituto Mosconi, pero no todos del Instituto Mosconi, con amplia experiencia en el sector, experiencia técnica, experiencia económica, experiencia en el área eléctrica, experiencia en los hidrocarburos, etc. Y con experiencia también hecha a lo largo de los últimos 40 años de democracia, o un poco menos, 37 años de democracia, en varios gobiernos que se han sucedido en este periodo. Y bueno, se logró formular un plan, ese plan fue enviado en principio a actores relevantes de la comunidad académica o actores relevantes de la comunidad empresaria y fundamentalmente a los partidos políticos. Nosotros pensamos que si se siguen haciendo las cosas como se vienen haciendo, posiblemente tengamos el mismo resultado a lo largo de los años. Quiero que entiendan que algo que a ver si encuentro ejemplos. La Argentina era un país autosuficiente en materia energética, es decir, un país exportador de energía, donde la balanza comercial era positiva, un sector energético que brindaba productos económicos y además un superávit comercial importante. Bueno, Argentina ha perdido esta característica y ahora tiene productos energéticos caros quiere decir más caros que los del mercado internacional, y además es un demandante en vez de un oferente en el mercado mundial. Por lo tanto, digamos, esto ha cambiado la situación. Ahora, cuando uno analiza por qué ha pasado esto, acuérdense que el petróleo y el gas es el 85% de todo, ¿no? Tener un problema en este sector es tener un problema en todo el cuerpo energético, ¿no es cierto? Bueno, la Argentina no ha explorado, y si no explora, no descubre nuevos yacimientos, y se trata de un producto no renovable, tanto el petróleo como el gas. Entonces estamos condenados a producir de los mismos yacimientos que cada vez son más viejos y más costosos por la aplicación de la ley
de los rendimientos decrecientes que todos nosotros conocemos. Ahora, ¿por qué no se ha explorado? Bueno, porque las empresas no han tenido la vocación de explorar y porque el país no ha tenido una política que incentive esa exploración, tener ese objetivo. Dicho esto, hemos planteado una reforma de fondo, yo diría que implica un giro copernicano en el enfoque, es decir, no hacer lo que estábamos haciendo, y quizá, digamos, plantear la cosa desde un punto de vista, digamos, de los objetivos estratégicos, primero plantear el final al cual queremos llegar y después ver qué tenemos que hacer para llegar a ese final. Primero, definir ese objetivo de llegada, que digamos está en el 2050, está a 30 años vista, y ver qué es lo que tenemos que ir haciendo desde ahora para lograr ese objetivo al cabo del tiempo. Bueno, lo que tenemos que tener es como herramienta una estrategia, también como herramienta un plan energético, y ese objetivo, digamos, debe ser un objetivo trascendente. El objetivo trascendente creemos que es la transición energética. La Argentina tiene que establecer un objetivo llamémosle, de matriz energética futura, que sea menos dependiente del petróleo y del gas, menos productora de gases de efecto invernadero, y con una mayor presencia de las energías que no producen gases de efecto invernadero, es decir, menos petróleo, menos gas, menos carbón, que hoy entre todas estas tres cosas tenemos casi el 90% de la energía primaria, y entonces reemplazar ese altísimo porcentaje que tendrá que ir siendo cada vez menor por energías que no producen gases de efecto invernadero, que son energía hidroeléctrica, energía eólica, energía solar, energía de la biomasa, biocombustibles, energía mareomotriz y energía nuclear. ¿En qué proporción cada una de esas energías debe entrar en la matriz? Bueno, esto es un problema técnico dentro de lo que es la disciplina de la planificación energética y requiere de estudios meticulosos. Yo no me animo en este momento a decir si la energía nuclear va a ser más importante que la energía hidroeléctrica, o entre las dos van a ser más importantes o no que la energía eólica. Lo que sí creo es que la regla de la buena técnica implica no seleccionar obras al voleo, ni siguiendo el pedido de ningún político inescrupuloso que pretenda poner la obra que más le conviene, por diversas razones, sin hacer los estudios de factibilidad que aseguren la viabilidad de los emprendimientos propuestos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista ambiental, y de todos los puntos de vista que tienen que ser analizados antes de hacer la obra. Cuando hablo de viabilidades, hablo de las viabilidades también financieras y tarifarias. No puedo decidir una obra porque yo crea que esto aporta al desarrollo tecnológico solamente. Tengo que definirla de un elenco de obras que tienen que competir entre sí para ganar un lugar dentro de lo que es un plan energético nacional de largo plazo, que tiene que ser elaborado por el Estado y tiene que ser aprobado por el Parlamento, de forma tal de poder implementar lo que decía Diego, que es una política de Estado que no cambie con el cambio de los gobiernos. Bueno, nosotros estamos proponiendo una reforma, digamos, multifacética,
que arranca de una revisión y transformación y reforma de la legislación de base del sector energético, que son las leyes de hidrocarburos, las leyes eléctricas y las leyes del gas. Bueno, nosotros estamos pensando entonces, y con esto voy terminando, estamos pensando en una pentareforma. Ustedes pueden leerlo, esto en forma resumida, en el PowerPoint que apoya mi presentación de hoy, pero también pueden bajar el trabajo, que es libre y accesible en la página web del instituto. Es un trabajo que tiene unas 50 hojas, fue elaborada por un equipo, o por 4 equipos, uno que se dedicó a la parte eléctrica, otro que se dedicó a la parte de hidrocarburos, otro que se dedicó a la parte de las nuevas energías y la transición energética. Y bueno, los invito a leerlo, simplemente estoy exponiendo algunas de las cuestiones. Bueno, yo voy a parar acá, porque no pretendo analizar todas y cada una de las medidas. Eso me gustaría que lo hagan ustedes en función de sus propias especialidades e intereses. Por ejemplo, nosotros pensamos que los precios del gas y los precios del petróleo están mal fijados en la Argentina, están fijados de una forma muy corporativa, en vez de ser de una forma muy competitiva, que es lo que quisiéramos. Y bueno, ahí tenemos también algunas propuestas que son innovativas, o sea, fijar los precios de una forma que reflejen valores de competencia y que nos igualen al resto del mundo respecto a lo que le vale la energía acá y lo que vale la energía para nuestros competidores. Después de todo, estamos buscando una economía nacional más exportadora. Entonces no podemos tener un gasoil más caro, una nafta más cara, un gas más caro, porque eso nos saca competitividad de nuestras exportaciones. Entonces tenemos que ir hacia una competencia, por lo menos por comparación, y el Estado necesita estar más vigilante del sistema de precios, no esperar que alguien haga una denuncia por defensa de la competencia, sino tener una actividad más activa, que transparente el mercado y que facilite, digamos, que los precios se alineen con los precios internacionales de los commodities, ¿no? Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar pasando a Evangelina. ¿Cómo van? Bueno, qué temas interesantísimos, ¿eh? Ahí estamos, ¿no? Sí. Gracias a todos. Para mí esto es una nueva experiencia, así que agradecida por esta oportunidad y porque están todos acá. Voy a ser muy breve. Mi intención es presentarme, que me conozcan un poquito desde quién soy, desde mi ser, luego presentar a la consultora, que es Vangel Servicios Integrales, y luego presentarles la propuesta de formación que tenemos presentada para ustedes en conjunto con el Instituto Mosconi. Para los que todavía no me conocen o no tuvieron la oportunidad de interactuar conmigo, con la consultora, mi nombre es Evangelina y soy licenciada en Relaciones Públicas, docente. Pero tengo una muy buena experiencia, o sea, mi mayor fortaleza es las habilidades blandas, o sea, que nada que ver con los ingenieros, así que los admiro desde otro observador. O sea, todo es una manera de aprender y de crecer en este nuevo mundo que el contexto nos obliga siempre a adquirir nuevas habilidades y ser aprendices, ¿no? Así que vengo de una empresa de certificadora donde tuve la fortuna de meterme adentro de las organizaciones y escuchar y ver toda esta parte de los sistemas de gestión, como bien hablaba Diego, la importancia, ¿no?, de alinear y de ordenar adentro de las organizaciones para que las personas
tengan esta conducta, ¿no? de poder colaborar con los objetivos que tanto la alta dirección como las personas se logren proponer para avanzar. Y así salió y nació Vangel, Servicios Integrales, con el fin de brindar estas soluciones a medida en la pata de capacitaciones, de auditorías internas y de consultoría, siempre priorizando la necesidad de los clientes, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Fundamentalmente, ¿qué es esto de a medida, ¿no? Darles realmente lo que necesitan. Tanto en todas las áreas, calidad, seguridad, medio ambiente, prevención de adicciones, calidad de atención, eficiencia energética, que por eso nos conocimos con el Instituto Mosconi, ventas, management, seguridad de la información, seguridad alimenticia, seguridad vial. O sea, tratamos a cada uno de nuestros clientes o empresas como seres únicos, inigualables, porque cada una tienen distintas necesidades, como las personas. Y así dijimos, ¿por qué no? Evaluamos el riesgo, como bien decía Jorge, habló Diego y Pedro también, dijo, ¿por qué no crear esta empresa que está desde ese lado de acompañar y de comprender todas estas necesidades, no solamente para las empresas, sino también para las personas? Tuve la fortuna de conocer mucha gente maravillosa, muchos profesionales muy calificados y en permanente formación, porque ustedes saben que las normas van cambiando, se van actualizando y siempre se requiere de más aprendizaje. Y hay uno de los valores que me encantó cuando Diego dijo integridad y energía. Yo acá, es el vínculo y el servicio personalizado, más allá de todos los valores que llevamos dentro como seres humanos, la transparencia, la honestidad, la confianza, la integridad, el vínculo y el servicio personalizado es nuestro caballito de batalla. ¿Por qué? Porque nos gusta tratar como nos gusta ser tratados, ¿no? Y esto con el contexto y la tecnología cada vez se nos está perdiendo más esta comunicación. Si bien tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero esto de hablar con integridad, con transparencia, con confianza, es uno de nuestros grandes valores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, obviamente como hicimos acá, o sea, con el apoyo de muchísimos profesionales calificados, armamos un plan estratégico que se adapta a cada una de nuestras, a cada una de las necesidades, con el propósito siempre de garantizar la mejor solución. Si vemos que hay algo que no somos competentes, directamente lo blanqueamos, porque acá estamos todos para crecer y avanzar, ¿no? Potenciándonos. Y así creamos la energía, el combustible de la excelencia. Esta charla en conjunto que fue muy linda, la disfrutamos mucho con todo el equipo de estos profesionales, y también para los que no estuvieron presentes, están en el canal de YouTube, que las pueden ver, y los que están interesados obviamente en el tema las pueden consultar, como esta charla también de Diego y de Jorge va a estar subida al canal. Y desde ya agradecerle, porque estos profesionales y potenciando el vínculo, ¿no? Y más allá de ellos y muchos profesionales más, inclusive María, que está atrás de la cámara, para mí son el motor, ¿no? Es el sostén y los pilares de Vangel. Sin ellos yo no podría seguir haciendo estas iniciativas. Así que más que agradecida, porque son maravillosos. Así que muchas gracias a todos ellos. Y ahora sí, vamos con la propuesta interesante, ¿no? Que nos propusimos con el Instituto General Mosconi, ofrecer siempre servicios y productos que les agreguen valor. Esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo, y con el apoyo del Instituto General Mosconi diseñamos en esta ocasión un curso que ya lo veníamos trabajando, que es el de la formación de ISO 50001-2. Es una formación de, no solamente formación de auditores, sino también
es, como yo digo, el combo con las papas y gaseosa, ¿sí? Porque acá en esta formación, escuchando a todos los que ya tomaron este curso, le incorporamos otra patita más, que es el taller de aplicación práctica. Esto es la parte de implementación. Si bien nada tiene que ver con la auditoría interna, en este combo llevamos una formación más integral. Próximamente con el instituto le vamos a hacer llegar toda la información requerida para las inscripciones, y desde mi lugar es un placer poder estar acá y colaborar y poderles armar y crear estos productos que les agreguen valor. Así que para finalizar, porque ya estamos un poquito justo de tiempo, voy a cerrar con esta frase, ¿sí? Que la rescato de nuestro filósofo Aristóteles, que dice: solo hay una fuerza motriz, que es el deseo. ¿Sí? Nosotros, sin ese deseo, esa fuerza, esa energía que nos impulsa siempre, y acá le agregué, crecer, avanzar y salir fortalecido, ser resilientes, ¿no? De cualquier situación que nos ponga esta adversidad, sea política, en el lugar donde estemos, siempre tenemos esa fuerza motriz que es el deseo de avanzar y de crecer y de salir en este contexto de pandemia, que justamente salió así, de crear estas charlas para agregarles un granito de valor en sus hogares en estas tardes que estamos todos guardados. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo lo empoderamos para seguir fortalecidos y juntos? Así que de mí, muchas gracias por este espacio. Me voy feliz, contenta y agradecida al instituto y a todos ustedes por esta oportunidad. Éxitos. Gracias por acompañarnos.